Hola a todos. Bueno, en este video les voy a explicar cómo más se maneja el clima, por qué nunca en un lugar puede hacer calor, puede hacer frío, por qué puede ser húmedo, seco, por qué puede darse todo. La idea es que lo entendamos, que lo podamos razonar y explicar. Bien, primero para tener en cuenta el clima tenemos que hablar de los elementos del clima, o sea, sus características. Como cuando hablo de las características de una persona, que digo si, cómo es su estatura, qué color de ojos tiene, cómo tiene el pelo, su género. Entonces, con el clima tenemos que hacer lo mismo. Primero tenemos que conocer los elementos del clima para poder después explicar cómo se va a manejar y qué lo va a condicionar. Tenemos varios elementos del clima, de hecho hay un montón, pero me parece que lo más importante es que nos concentremos en los más característicos o en los que más nos condicionan la vida humana, que son 5. Vamos a empezar por la temperatura, que obviamente es el elemento del clima más clásico de todos, y la temperatura en realidad lo que es la ausencia o presencia del calor, porque en realidad el frío en sí mismo no existe. En realidad el frío es la ausencia del calor. Así que cuando tengan frío tienen que decir, ay, qué ausencia del calor que hace. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la presencia del calor. El hecho de que haga calor va a hacer que la temperatura aumente y la ausencia del mismo, o sea, de la presencia solar, va a hacer que disminuya drásticamente la temperatura, ¿no? Obviamente que se va a medir con el termómetro, termómetros especiales para medir la temperatura ambiente, y eso nos va a dar como un valor en grados centígrados. El segundo elemento del clima que vamos a ver son las precipitaciones, que son cualquier forma de agua que cae desde la atmósfera hasta la superficie terrestre. Puede ser en forma sólida, en forma líquida, agua nieve, puede haber un montón de ejemplos. La más clásica es la lluvia, ¿no? Pero también puede ser granizo, como el ejemplo que les estaba dando de un elemento que cae en estado sólido desde la atmósfera. Tiene que ser medible por un pluviómetro, que es el elemento el aparato que mide las precipitaciones, y se mide en milímetros, ¿sí? Obviamente que puede haber muchas precipitaciones, pocas precipitaciones, dependiendo la cantidad de milímetros que haya en ese lugar. Otro elemento del clima que tenemos que tener en cuenta es la humedad, que está bastante relacionada con las precipitaciones, ¿sí? De las precipitaciones lo que tenemos que tener en cuenta es el ciclo del agua, para no olvidarnos. Recordemos que la precipitación, como les decía, es una forma de agua desde la atmósfera, cae a la superficie terrestre, esa agua que cayó, ya sea en estado sólido o líquido, se va a evaporar porque las moléculas de agua van a llegar a 100 grados, que es el punto de ebullición del agua, como a los 0 grados es el punto de congelamiento del agua. Cuando esa molécula de agua se evapore, se va a ir hasta la atmósfera, va a condensar y al condensar va a precipitar. O sea, ese es el ciclo del agua: precipitación, evaporación, condensación, y así sistemáticamente. Lo que va a hacer que el ciclo del agua funcione va a ser el calor. Entonces, en la medida que haga ya más calor, o sea, que haya temperaturas más elevadas, el ciclo del agua va a ir más rápido, ¿sí? Siempre y cuando tengamos agua disponible, porque puede ser un desierto donde hace mucho calor, pero no tenemos agua disponible. Tienen que estar como las dos condiciones dadas: disponibilidad de agua y altas temperaturas para que el ciclo del agua funcione. El contraejemplo es un lugar, por ejemplo, congelado, tipo Antártida o una tundra, en el cual tenemos disponibilidad de agua porque es un lugar húmedo, pero no hay suficiente calor para que esa agua se evapore. Entonces, tenemos el agua, pero no tenemos el calor. Les decía, la humedad es la cantidad de agua en estado gaseoso que vamos a tener en nuestro alrededor, o sea, en la atmósfera, ¿sí? La capacidad máxima que tiene el aire de moléculas de agua que puede tener es el 100%, por supuesto, de hecho se mide en porcentaje, y habrán escuchado alguna vez, por ejemplo, decir que hay 70% de humedad u 80% de humedad. Esa es la cantidad de ocupación que tiene el aire de moléculas de agua en estado gaseoso.
cuanto más alta sea, menos capacidad va a tener el aire para recolectar más agua en estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tarda en secarse la ropa cuando la pongo, está húmeda, la pongo a secar y hay humedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, supongamos que hace 100% de humedad y yo pongo algo a secar. El aire ya tiene su capacidad al máximo o sea, su capacidad llena en moléculas de agua en estado gaseoso. Entonces no puede recolectar más moléculas de agua en estado gaseoso, o sea, lo húmedo que está, lo que yo colgué. De repente, si yo hago lo mismo, pero con un 50% de humedad ambiente, el aire tiene capacidad de absorber el agua que tiene lo que yo colgué. Entonces, por eso se va a secar rápidamente. Obviamente que la humedad es necesaria, si bien el exceso resulta incómodo para la vida habitual. Yo soy de Buenos Aires, o sea, es súper común tener humedad alta, entonces siempre tenés la piel húmeda, en verano por ahí tenés, se te pegotea la piel, ni hablar si está combinado con mucho calor, pero la falta de humedad permanente tampoco está tan bueno porque te seca. O sea, seca, por ejemplo, como les decía de la piel, de que uno por ahí la tiene como normal, bueno, si vas a un lugar seco, se te pueden hacer hasta cascaritas de lo seco, como síntoma de que realmente el ambiente está muy seco. O las fosas nasales secas, los ojos, también sentirlos secos, ¿no? Por esta falta de humedad. Bien, otro elemento del clima, vamos por el cuarto, son los vientos, que es aire en movimiento que se va a mover de un punto de baja presión a otro que tiene un poquito más de alta presión. Y ahora me voy a meter con qué es la presión. Los vientos se los mide en kilómetros por hora, o sea, en la velocidad que tienen. Y bueno, puede haber vientos secos o húmedos, porque ya hablábamos de que así puede estar el aire, midiéndose en cuestiones de humedad. La presión atmosférica, quizás es el elemento del clima del que estamos hablando por ahí más ajeno, que pensamos que no nos modifica, pero sí. Primero que nada, la presión atmosférica va a ser el quinto y último elemento que yo voy a explicar. No es el único que existe, también tenemos nubosidad, visibilidad, rocío, tenemos un montón más, pero bueno, yo decido explicar estos 5 porque me parecen que son los que más nos modifican o que más cercanos nos pueden parecer. Les decía entonces, la presión atmosférica es el peso del aire. Lisa y llanamente, el peso del aire. O sea que el aire se puede medir, sí, con un barómetro. Los barómetros van a medir el peso del aire. Pero ¿para qué me interesa conocer el peso del aire? Bien, para lo siguiente. Primero que van a estar íntimamente relacionados con la temperatura ambiente que va a haber. ¿Sí? O sea, fíjate que la temperatura modifica y condiciona a todos los elementos del clima que estamos viendo. Vamos a dar 2 ejemplos. Vamos a tener aire caliente y aire frío. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pensemos en moléculas de aire, ¿no? Que no las vemos, que están a nuestro alrededor, pero que no es que las vemos ni las tocamos. Supongamos que yo en 2 cajas del mismo tamaño pongo aire caliente y aire frío. Ante la temperatura, el aire se va a comportar de diferente manera. En el calor, cuando esté el aire expuesto al calor, las moléculas de aire se van a separar. Y en el aire frío, las moléculas se van a juntar. Como que tienen un comportamiento similar a nosotros. Viste que en invierno te da ganas como de apapacharte con otro, de estar junto, y en verano es como, salí por favor, no me toques que hace mucho calor. Bueno, las moléculas de aire se comportan exactamente igual. Les digo este ejemplo como para que lo recuerden sin tener que acordárselo de memoria, ¿no? Bien, ¿qué va a pasar? Cuando yo ponga la caja con el aire caliente, voy a tener las moléculas de aire separadas, ¿no? Y en el otro, en la caja de aire frío, las moléculas van a estar juntas, muy juntas. Entonces, ¿en cuál de los dos va a entrar más moléculas de aire? Dejo el espacio como en Dora la Exploradora. En el de aire frío, las moléculas de aire, al estar más juntas, van a entrar más en menos lugar. En cambio, en la caja de aire caliente, al estar separadas y expandidas, no van a entrar tantas. Por lo tanto,
¿cuál de las dos va a pesar más? La de aire frío. La de aire frío va a pesar más porque entran más moléculas. Por lo tanto, el aire frío es más pesado. Entonces, si yo en una habitación tengo aire frío y aire caliente, ¿cuál se va a ir hacia abajo? El aire frío, porque es más pesado. Y el aire caliente va a ascender. ¿Sí? Por eso por ahí si alguna vez escucharon, y si no, bueno, se los cuento, uno de los tips, por ejemplo, si estás en un incendio o en un lugar donde corres peligro por asfixiarte, te recomiendan tirarte bien al piso. ¿Por qué? Porque si queda algo de aire, de oxígeno, va a ser abajo, porque ahí es donde el aire pesa más, porque es aire frío y está en esa parte. En la parte de arriba va a estar el aire caliente, que no te va a servir en este caso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando haga frío, la presión atmosférica, o sea, el peso del aire, va a ser más alta. En cambio, cuando haga calor, la presión del aire va a estar más liviano, entonces va a ser presión atmosférica baja. Por eso, a veces cuando hace calor, nos baja la presión. ¿Por qué? Porque es como que tenemos el aire demasiado separado, demasiado expandido, y eso nos hace sentir mal, hace que nos baje la presión. Seguro que lo escucharon. Acá en Buenos Aires es súper común en verano que a la gente le baje la presión, o sea, es algo típico, porque hace tanto calor, la presión atmosférica está tan baja, que la gente, pum, le baja la presión. ¿Cuál va a ser lo que voy a tener que tener en cuenta como para decir la presión atmosférica es baja o la presión atmosférica es alta? 1013 hectopascales. Hectopascales es la medida que se mide la presión, como la temperatura en grados, la presión en hectopascales. 1013. Entonces, en este momento hace frío, de hecho ven que yo estoy con un pullover, lo más probable es que la presión atmosférica esté alta, ¿sí? En cambio, si hiciera calor, la presión atmosférica estaría baja. Pueden comprobarlo ahora cuando estén viendo el video, fíjense la temperatura o cómo sienten ustedes el tiempo a su alrededor. Si hace calor, van a ver que googleen tiempo en donde estén, y van a ver que hay una serie de datos, y uno de los datos va a decir presión. Y van a ver que si hace calor va a ser menos de 1013 y si hace frío va a ser más de 1013. Pueden corroborarlo, van a ver que seguro que tengo razón. Bueno, bien, hasta ahí ya vimos todos los elementos del clima. Por lo tanto, estamos listos para empezar a pensar por qué en ciertos lugares hace calor, en otros hace frío, en otros llueve, en otros no llueve, y demás condiciones variantes teniendo en cuenta estos elementos del clima. Miren, por ejemplo, busqué el tiempo en Google, en el lugar en el que yo estoy. Conviene hacerlo, al menos en Argentina, en el SMN, que significa Servicio Meteorológico Nacional, es el lugar oficial en donde estudian el tiempo, y fíjense, hace 14 grados y medio, o sea, hace frío, y fíjense, la presión 1019 hectopascales, o sea que está un poco alto, ¿no? Justamente por esta baja temperatura. Bueno, además la humedad está súper baja, o sea, yo puse a lavar ropa justo y se corre rápido, no es una casualidad, así que bueno, ahí tienen el ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, les decía, vamos a empezar a ver los factores modificadores del clima. ¿Qué quiere decir esto? Cosas, características naturales que condicionan, que modifican a estos elementos del clima. Por eso era necesario conocerlos y saberlos y ver cómo se comportan, ¿sí? El primero que vamos a ver va a ser la latitud. La latitud es la distancia que hay en grados del ecuador. Por lo tanto, vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a hacer una tierra, ¿sí? Vamos a hacer una tierra hexagonal, no importa, me sirve para lo que les tengo que decir. Bien, la tierra la vamos a tener en la zona ecuatorial, ¿sí? La vamos a dividir en tres: zona ecuatorial, zona de latitudes medias y zona polar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuanto más cerca estemos del ecuador,
cuanto más cerca estemos del ecuador, va a ser más calor. Por lo tanto, vamos a tener presencia de climas cálidos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Por más que sea invierno, va a hacer calor también, ¿sí? O sea, son inviernos poco rigurosos, ¿está bien? Bien, ahora, a medida que me vaya alejando del ecuador, ¿sí? A medida que me vaya alejando del ecuador, las temperaturas van a ir disminuyendo progresivamente hasta que me acerque al polo, donde voy a tener los climas más fríos, o sea, por más que haga verano, va a ser frío, ¿sí? O sea, es lo antagónico al clima cálido, ¿sí? Entonces acá voy a tener clima frío. Y acá lo mismo, ¿sí? Porque se va a repetir como si fuese un espejo. ¿Está bien? Ahora, las latitudes medias, que son las zonas intermedias, me van a quedar los climas templados. Acá. Más o menos se usan las líneas imaginarias, como los trópicos y los círculos polares, para delimitar estas zonas, pero no se lo tomen al pie de la letra, ¿sí? O sea, que dentro de los 23 grados, el trópico de Cáncer, al trópico de Capricornio, en los 23 grados sur, vamos a tener la presencia del clima cálido. Hasta los 50 o 60, vamos a poner, que en realidad es 50 grados de latitud norte o 50 grados de latitud sur, vamos a tener los climas templados. Y hasta los polos, o sea, los 90 grados, vamos a tener los climas fríos. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura, en conclusión, la temperatura va a aumentar inversamente proporcional a cómo aumenta la latitud. O sea, que a más latitud, menos temperatura. Y a menor latitud, mayor temperatura. ¿Sí? Bien. Esa es la latitud, clásico. O sea, estoy en Noruega, hace frío, estoy en el Congo, hace calor. ¿Sí? Y estoy en Buenos Aires, hace clima templado. Vamos a decir, ay, pero en Buenos Aires hace un calor de locos, o en otros lugares del mundo donde estén viendo este video, puede haber cosas como para decir, no están así. Obvio, porque hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que es el calentamiento global. O sea, yo te lo digo como es en teoría, ¿no? Ahora, que el calentamiento global esté haciendo estragos y que en lugares donde tendría que haber climas templados haya una tropicalización de los climas, eso es otro asunto, ¿no? De todas maneras, los factores modificadores del clima siguen haciendo su comportamiento, ¿no? Entonces, yo se los doy en teoría, pero bueno, tengamos estas cosas en cuenta de que no son a rajatabla, ¿sí? No es que cruzás el 23 y, uy, clima templado, ¿no? No, es todo progresivo, todo de a poco, todo así de a poquito. Bien, el segundo factor modificador del clima, dije primero la latitud, o sea, zona ecuatorial, calor, zona de latitudes medias, clima templado, zona polar, frío. El segundo factor modificador del clima va a ser la altitud. Acá ya estoy hablando de altura. ¿Cómo lo voy a saber? Primero con un mapa físico me va a ayudar, como el que tengo acá atrás, es de Europa, en el cual me va a marcar las alturas desde el nivel del mar. Los lugares más oscuros van a ser más altos y los lugares más claros van a ser más bajos, ¿sí? No voy a tener menos de 0, porque menos de 0 ya es el agua, ¿sí? Ya estoy bajo el nivel del mar. Entonces yo le puse acá como esta nariz a la Tierra, que esto es altura. Esto es la altura, desde el 0 hasta, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces si yo tengo que ver, bueno, a ver qué relieve es más alto, bueno, ponele que tengo que tener en cuenta así. ¿Ves? Espera. Ahí está. ¿Ves? Entonces, desde la superficie de la Tierra voy a tener distintas altitudes. Bien, esto como para que lo grafiquemos. Porque claro, uno está sobre la superficie terrestre, entonces no notás, a menos que sea una supermontaña, las elevaciones de la corteza terrestre. Bien, ¿qué va a pasar? A mayor altura, la temperatura va a empezar a disminuir. Y no es que, porque estoy más alto, estoy más cerca del sol, entonces se calienta más. No. Error. Recontra error. Al revés. Cuanto más alto estoy en altura, o sea, cuanto más alto estoy, más frío va a ser. ¿Cuál va a ser la regla? Que cada 180 metros de altura va a disminuir 1 grado centígrado.
Entonces, cuanto más alto estoy, más frío va a ser. Les voy a hacer un ejemplo. Supongamos que yo estoy en una zona ecuatorial, o sea, en una zona de clima cálido, ¿sí? Bien, acá, ponele en el Ecuador estoy, por usar el mismo nombre del Ecuador. Entonces estoy en una montaña en el Ecuador, porque el Ecuador tiene la cordillera de los Andes, ¿bien? Y acá las montañas tienen 4.000 metros sobre el nivel del mar. Lo voy a agrandar y lo voy a hacer acá. Bien, entonces estoy en una montaña, ¿no es cierto? Estoy en la zona de clima cálido, porque estoy en el Ecuador, literalmente. ¿Qué va a pasar? Va a ser calor en el pie de la montaña, ¿no es cierto? Va a ser, yo qué sé, 30 grados centígrados. Pero ¿qué va a pasar? A medida que aumente la altura, va a ir disminuyendo la temperatura. Entonces, no importa si la montaña, acá la latitud queda de lado. Acá el que está haciendo efecto es la altitud. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una montaña y estoy a 4.000 metros sobre el nivel del mar, hagan la cuenta cuántos grados centígrados voy a tener en la cúspide. Acá, ¿sí? Pues cada 180 metros, un grado menos. 180 metros, un grado menos. 180 metros, un grado menos. Por eso, las montañas siempre las vemos y las hacemos y las dibujamos desde que somos chiquitos con nieve en las puntas, con nieve en las cúspides, como que la montaña más hegemónica es la que tiene nieve en las cúspides. ¿Por qué tiene nieve? ¿Y por qué si yo estoy en una ciudad montañosa, por ahí estoy así y veo la montaña y tiene nieve? Porque allá, que capaz está 2.000 metros más sobre el nivel del mar de donde estoy yo, o 1.000, no importa, hace mucho más frío, porque cada 180 metros va disminuyendo un grado. Entonces, obviamente, que va a que va a tener las cúspides nevadas, ¿sí? Capaz si es una montaña no tan alta, no tendrá esta nieve, o quizás en verano se derrite y en invierno se congela, o directamente si hace mucha altura, ni en verano se va a descongelar, porque va a ser frío en ese lugar, va a ser frío siempre, por ahí tenés menos 30 grados ahí. ¿Quién sabe? No hay una estación meteorológica midiendo, ¿sí? Pero va a ser una temperatura muy baja. Hasta acá está todo bien, ¿no? Latitud, altitud. Bien, vamos con el próximo. El tercer factor modificador del clima van a ser las corrientes oceánicas. Primero que nada vamos a definir lo que son las corrientes oceánicas. Son agua en movimiento, ¿sí? Que se diferencia por la temperatura del agua circundante, o sea, el agua de alrededor. La manera más práctica para que lo imaginemos es cuando Buscando a Nemo, si no vieron Buscando a Nemo, búsquenla porque la necesitas para vivir, no solo para entender este tema. El papá de Nemo está buscándolo y viaja con las tortugas por la CAO, que es la corriente australiana oriental. Y es como si fuese, para que te lo imagines, como un tubo de agua en movimiento, ¿sí? Que puede ser más caliente o más fría que lo de alrededor. Por lo tanto, ya te estoy adelantando cuáles son los dos tipos de corrientes. Pueden ser corrientes cálidas o corrientes frías. Las corrientes cálidas van a nacer, por supuesto, en la zona ecuatorial y se van a movilizar, acá tengo el mapa, y se van a movilizar hacia las zonas polares, ¿no? Obviamente en algún momento la corriente va a morir, digamos, porque se va a enfriar, porque ya está en una latitud muy alta, y va a terminarse la corriente cálida. Al contrario va a pasar con la corriente fría, va a nacer en zonas polares y se van a trasladar a esas zonas ecuatoriales. Y les va a pasar lo mismo, se va a terminar calentando el agua y la corriente fría va a dejar de existir. Ahora, ¿qué es lo clave que tiene la corriente oceánica? Es que son superficiales, o sea, están cerca de la superficie, y transportan vientos. Vientos emparentados a la característica de la corriente. ¿Qué quiero decir? Las corrientes cálidas van a transportar vientos húmedos, y las corrientes frías van a transportar vientos secos. Entonces, una corriente fría, como acá vemos, pueden buscar en internet un montón de mapas, ahí este es el que más me gustó, tenemos un montón de corrientes frías, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas corrientes frías van a tirar aire seco hacia el continente, al contrario de las corrientes cálidas que van a tirar aires húmedos hacia el continente. Por lo tanto,
un lugar que está influenciado por una corriente cálida, seguramente va a ser un lugar húmedo, con muchas precipitaciones. El ejemplo más local que se me ocurre es Brasil. Brasil es un lugar súper cálido y igual además tiene mucha disponibilidad de agua, justamente porque le vienen vientos húmedos del océano, y encima hace mucho calor, por lo tanto este ciclo del agua que yo les contaba va muy rápido, ¿sí? Por el contrario, un lugar influenciado por una corriente fría, va a ser un lugar seco, árido, con escasa humedad, porque el viento que le viene del océano es seco, no trae consigo humedad, ¿sí? Un ejemplo local es la Patagonia. La Patagonia es un lugar que está cerca del océano, y vos decís, tendría que haber humedad porque está cerca del océano. No, porque le viene una corriente fría. Entonces ese viento tira vientos secos, no trae humedad, no trae precipitaciones consigo. Entonces ese es el tercer factor modificador del clima, que tiene más que ver con las precipitaciones, a diferencia de los otros dos que tenía más que ver con las temperaturas, la latitud y la altitud. Y por último, vamos a ir al cuarto factor modificador del clima, que es la distancia al mar. ¿Cómo va a modificar la distancia al mar a las temperaturas en este caso? De la siguiente manera. Primero tenemos que tener en cuenta que el mar, el agua, cambia de temperatura de una forma distinta a cómo cambia de temperatura el continente. El agua va a cambiar de una forma de manera mucho más lenta, ¿sí? Podemos dar varios ejemplos coloquiales, comunes, hogareños, en el cual, para que ustedes entiendan y reconozcan y digan, la verdad que sí. Por ejemplo, cuando vos pones agua a calentar, pones la pava con agua. Si vos tocas la pava, a los 20 segundos va a estar caliente. De hecho, no la vas a poder tocar. Y si pasan 30 segundos, mucho peor. En cambio, el agua que está dentro, que está expuesta a la misma temperatura que está expuesta a la pava, va a estar todavía fría. De hecho, tenés que esperar varios minutos para que el agua hierva, o sea, que el agua se caliente. Porque tiene una recepción del calor mucho más lenta que el resto de los materiales. Lo mismo pasa cuando vas a la playa. 12 del mediodía, le está dando el sol al agua y a la arena desde las 7 de la mañana. La arena no la puedes tocar, tenés que caminar en chancleta sí o sí porque hace calor, o sea, no solo que hace calor, sino que está muy caliente la arena, no la puedes pisar. Te metes al agua, hace frío. Pues sí, pero ¿cómo? Pues te metes con una ilusión y te morís de frío. ¿Qué pasa? El agua, como les repito, recepciona lentamente las temperaturas. En cambio, el continente, que en este caso va a ser el ejemplo de la pava o el ejemplo de la arena, cambia de temperatura mucho más rápido. El continente sale el sol, hace calor, se calienta. Se va el sol, se enfría. Vuelvo al ejemplo de la arena y del agua. Si alguna vez se metieron al agua tipo 7 de la tarde, pues si no me meto ahora ni loco, porque si a las 12 del mediodía me morí de frío, a las 7 de la tarde peor. No, el agua está dentro de todo calentita. ¿Por qué? Porque recién está entendiendo, recién se está calentando de todo el sol que le dio todo el día anterior. Y la arena está refría. ¿Por qué? Porque se le fue la fuente de calor, entonces se enfrió. Y si vos o sea, que cuando vos te estás metiendo a las 12 del mediodía, en realidad el agua está entendiendo las temperaturas de toda la noche, que fueron la ausencia del calor, o sea, el frío. Una vez a mí me pasó que siempre doy el mismo ejemplo, me parece re clásico, me olvidé una botellita de agua en el auto, me fui a trabajar, dejé el auto al sol, volví como a las 5 horas, y yo le pongo al volante, le pongo una cadena de seguridad, porque pienso que así no me van a robar el auto. Nada, la cadena no la podía tocar, estaba que pelaba, no la podía tocar. Sin embargo, el agua, que estaba el mismo tiempo expuesto al sol, en el mismo lugar, a la misma todo, no te digo que estaba, qué rica esta agua, pero se podía tomar, no estaba hirviendo. Sin embargo, la cadena, que les cuento, yo no la pude tocar. No la pude tocar. Entonces, fíjense cómo el agua recepciona de forma distinta las temperaturas. ¿Esto qué va a provocar? ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Primero que va a haber lugares con oceanidad y lugares con continentalidad. Es obvio que los lugares con oceanidad van a ser los que están cerca del océano y los de continentalidad los que están lejos del océano, ¿no? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta acá es la amplitud térmica. Y acá tengo que definir algo. La amplitud térmica va a ser la diferencia entre la mayor y la menor temperatura, ¿sí? Puede ser de un día, de un mes, de un año, de lo que sea, ¿sí? Amplitud térmica, o sea,
qué amplitud de temperatura tuvimos. Esa amplitud térmica va a variar, o no, dependiendo la influencia del océano. Porque el océano, como veníamos diciendo, tiene un efecto moderador de temperaturas, tiene un efecto aplacador de las temperaturas. Entonces, si vos estás en un lugar cerca del océano, lo más probable es que las temperaturas cambien lentamente, porque estás cambiando las temperaturas como cambia el agua de temperatura, de forma lenta. Entonces la diferencia de temperatura va a ser poca, ¿no? Por ejemplo, acá en Buenos Aires, obvio, hay ejemplos y hay casos especiales y demás, pero digo, si uno se fija en el tiempo, en las temperaturas, no tanto lo que sentís, porque a veces decís, ay no, hay veces que salgo con una musculosa, con un buzo, con una campera, con una bufanda, después me saco todo y después me vuelvo a poner, bueno, ahí depende si te subís al colectivo, si bajás del colectivo, si entras a un lugar cerrado, si salís a otra hora, y sí, obvio, te vas a estar cambiando todo el tiempo. Si vamos a la fuente, a las temperaturas, las temperaturas son bastante variadas, no son tan variadas, o sea, por ahí amanece con 15 grados, después hace 17, después 19, 20, después vuelve, o sea, tenés 5 grados de amplitud térmica, o sea, poquito de variación. De repente, en lugares alejados del océano, o cerca, pero que no les influencia el océano, por ejemplo, arriba de una montaña, la diferencia va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque el efecto de moderador de temperaturas no se va a hacer presente, va a cambiar el agua, va a cambiar las temperaturas, perdón, como cambia la pava, como cambia la cacerola, como cambia la arena, como cambia la cadena de mi auto, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, el cuarto factor modificador del clima es esto, es la distancia al mar. ¿Y en qué va a influir? En cómo van a cambiar las temperaturas, si rápidamente o lentamente. Bueno, eso es todo lo que les tenía que explicar. Hice un súper resumen, pero teniendo en cuenta estos factores modificadores del clima, uno se puede dar idea, sin ser un experto, de por qué hay determinadas condiciones climáticas en cualquier lugar del mundo. O sea, analizando 2 o 3 cositas, 2 o 3 características, para en qué zona del planeta está. Hay montañas, hay llanura, está cerca, está lejos del océano. Teniendo 2 o 3 cosas de pavaditas, características en cuenta, podés darte una idea de cómo es el clima de ese lugar. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, les mando un beso grande y nos vemos la próxima.